El título de la reflexión del día de hoy es La santidad, más que una hermosa doctrina, es un estilo de vida, y está basado en el pasaje de Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16, que dice: llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hace algunos años leí un libro titulado De puntillas por amor. Al inicio del libro, cuyo autor es el hermano John Simmons, cuenta la historia de un joven irlandés quien hace muchos años se decidió venir al Nuevo Mundo. Él trabajó mucho para comprar su boleto por barco, como era que se viajaba en aquel entonces, y tenía que cruzar todo el Atlántico y llegar a esta parte del continente americano. Con el poco dinero que le sobró, después de comprar su ticket, compró mucho pan y queso para alimentarse en el viaje. Cada vez que llegaba la hora de comer, iba a su habitación, sacaba el pan y el queso y se alimentaba. Pero con el tiempo el pan y el queso se endurecieron y muy pronto se cansó de esta comida tan mala. Un mediodía, estando en su habitación triste y hambriento, vio a través de la ventana pasar por el pasillo a un camarero que llevaba una bandeja con una deliciosa comida. El joven llamó al camarero y le preguntó: Señor, ¿cómo puedo hacer para comer un poquito de esa comida? Y el camarero estuvo asombrado y le preguntó: ¿cómo es que usted subió a este barco? ¿Tiene acaso un boleto comprado? Y él dijo: claro, yo tengo un boleto. Y le dijo al joven: tráigamelo para acá. Y el camarero lo miró asombrado y le dijo: Señor, usted no sabe que este boleto que tiene aquí, en la parte de atrás dice que le da derecho a todas las comidas que hay en el barco y a comer a cualquier hora. Usted puede ir a los comedores y pedir todo lo que desee. Este joven había estado alimentándose con pan y queso cuando él podía haber disfrutado de todas las comidas que había en el barco. Hermanos queridos, muchos cristianos somos como este joven. Vivimos en un nivel muy bajo con relación a los derechos y recursos espirituales que tenemos. Nos falta gozo cuando Dios nos ofrece gozo inefable y glorioso. Nos falta paz mientras que Dios quiere darnos su paz que sobrepasa todo entendimiento. Estamos vencidos y descorazonados cuando Dios quiere que seamos más que vencedores. Estamos estériles y sin fruto, mientras que el Padre Celestial quiere llenarnos de poder de lo alto y llevar mucho fruto. Después de la conversión, mis queridos hermanos, hay más para nosotros. Hay una segunda bendición, una segunda obra de gracia que podemos disfrutar, y es una vida de santidad, una vida llena del Espíritu Santo, una vida plena, porque Dios nos ha llamado para ser santos. ¿Sabes? Cuando nos convertimos, nacemos de nuevo. Pero el quedarnos solo con la conversión equivale a que siempre seamos niños o bebés espirituales, o niños en Cristo, como dice la Escritura. Dios desea que maduremos y que lleguemos a un estado de santidad. En este día vamos a estar meditando en que la vida santa es posible para los cristianos. Y el título de esta reflexión es: La santidad, más que una hermosa doctrina, es un estilo de vida. En primer lugar,
Vamos a ver por qué debemos ser santos. ¿Qué dice la Biblia? Y rápidamente voy a presentar 7 razones por las cuales debemos ser santos. En primer lugar, porque es la voluntad de Dios. Desde el inicio de la creación, desde el inicio de la palabra, desde el Génesis, la voluntad de Dios es que su pueblo sea santo. Cuando Dios llamó a Abraham para luego formar el pueblo de Israel, le dijo a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, es decir, sé santo. Esto lo dice en Génesis 17:1. Porque Dios deseaba que su pueblo sea diferente a todas las naciones de la tierra. Y la voluntad de Dios es que su pueblo sea santo. En 1 Tesalonicenses 4:3, en el Nuevo Testamento, Pablo dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Sabes, querido hermano, el deseo, el anhelo de Dios, la voluntad de Dios es que su pueblo sea un pueblo santo. En segundo lugar, ah, debemos ser santos porque es un mandato de las Escrituras. No solamente es el deseo de Dios, es el anhelo de Dios, sino que es un mandato de las Escrituras. La palabra santo significa separado para Dios o consagrado a Dios. La palabra se aplica a personas, pero también a lugares y a cosas. Por ejemplo, el templo era separado para Dios. Las vasijas que se utilizaban en el templo eran separados para a Dios. Los sacerdotes eran personajes separados para servir a Dios. La palabra santo significa separado o consagrado para Dios. Y en Levítico capítulo 11, versos 44 y 45 encontramos: yo soy el Señor tu Dios, así que santifíquese y manténganse santos, porque yo soy santo. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Y también encontramos este mandato de las Escrituras en el Nuevo Testamento. Ah, lo que le decía al pueblo de Israel, se lo dice también a la iglesia. En 1 Pedro 1:14 dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es un imperativo. Cuando una palabra termina en de, quiere decir que es un imperativo. La vida de santidad, queridos hermanos, no es una opción al cristiano. No es que si queremos vamos a ser santos. No, hermanos, es un mandato de las Escrituras y es un mandato imperativo. No hay opción. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. En tercer lugar, debemos ser santos porque Cristo, Jesús, murió para tener una iglesia santa. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Queridos, Jesús murió y resucitó, no solo para salvarnos, sino también para que su iglesia, dice Pablo aquí en Efesios, no tuviese ni mancha ni arruga, sino que fuera santa y sin mancha. Queridos, Él derramó su preciosa sangre para que tú y yo vivamos en santidad. En cuarto lugar, Jesús oró para que todos sus seguidores sean santos. Esto lo dice en Juan 17:17. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí vemos cómo Jesús suplicó al Padre por sus discípulos de aquel tiempo y de todas las edades, como lo dice el mismo pasaje. Más adelante le dice: no te ruego por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Y una de esas peticiones era que sus seguidores sean santos. Santifícalos en tu palabra. En quinto lugar, porque una vida santa está a nuestro alcance. Querido, Jesús no pediría nada que no pudiéramos alcanzar. En Mateo 5:48 dice:
Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. El mandato del Señor es que seamos santos. Si lo pide es porque podemos llegar a serlo. Usted no enviaría a su hijo de 3 años a comprar a la tienda. Él no podría hacerlo, pero usted sí les diría cosas que ellos pueden hacer. Así también, Dios manda esto en su palabra porque una vida santa está a nuestro alcance. En sexto lugar, los apóstoles vivieron y enseñaron sobre una vida de santidad. El apóstol Pedro dijo, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:15 y 16. Pedro decía que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Hermanos, esto incluye todos los aspectos de la vida familiar, laboral, social, eclesial, etc. En toda área de nuestra vida debemos ser un reflejo de santidad, de la santidad de Dios. Hermanos queridos, los apóstoles vivieron y enseñaron sobre esta vida de santidad. En séptimo y último lugar, lo vemos en el ejemplo de los hermanos de la iglesia primitiva. Muchas veces pensamos que la santidad está muy lejos de nosotros, que solo lo pueden alcanzar personas especiales. Estas personas generalmente son llamados o escogidos por Dios. Ellos sí podrían ser santos. O quizás tengamos otro el concepto de la iglesia tradicional, que solo pueden ser santos los que son canonizados por el Papa. Hermanos queridos, pero cuando leemos las Escrituras, especialmente cuando lo leemos en los Evangelios y en el libro de los Hechos, vemos a personas comunes, sencillas y corrientes, que eran personas llenas del Espíritu Santo, es decir, que eran santos. En Hechos capítulo 2, versículo 4, encontramos a las 120 personas que habían ido al aposento alto en el día de Pentecostés. Dice la palabra, fueron todos llenos del Espíritu Santo. En Hechos 4:8 se nos dice que Pedro era lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 6, versículo 5 dice que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. En Hechos 13:9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Y en Hechos 13:52 dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, el ejemplo de los hermanos de la iglesia primitiva, personas sencillas, comunes, como nosotros, eran personas llenas del Espíritu Santo. En primer lugar, hemos visto por qué debemos ser santos. En segundo lugar, vamos a ver por qué es necesario que el cristiano sea santo. Y la primera razón es que sin esta experiencia de santidad, no podemos satisfacer la demanda de Dios. La demanda de Dios se encuentra en Marcos 12:30 y dice que amemos al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Es decir, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Martín Lutero decía que una persona podía cumplir o vivir este versículo solamente si era un hombre o una mujer santa, para amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente, con todas las fuerzas. Porque dice Génesis 8:21, hermanos, que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. En Jeremías 17:9 encontramos que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es decir, que sin la experiencia de la santidad, de la santificación, no podemos satisfacer las demandas de Dios, es que seamos santos. El apóstol Pablo afirma que la intención de la carne es enemistad contra Dios.
Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Esto lo dicen Romanos 8, 7 y 8. Sin la experiencia de la santidad, no podremos satisfacer las demandas de Dios. Porque todos, hermanos queridos, todo ser humano, tenemos desde nuestro nacimiento esta inclinación hacia el mal. Esta inclinación la hemos heredado de nuestros primeros padres. Toda la raza humana está inclinado al mal. Por naturaleza estamos inclinados al mal. Nacimos así. A manera de ilustración, me gustaría contarles que hace muchos años escuché al pastor Bruno Radi que un día quiso probar que era cierto que los niños cometen pecado aún antes de hablar, pensando en que todos nacimos inclinados hacia el mal. Un día, el pastor Bruno Radi dejó un poco de azúcar en la mesa y cerca de allí, al lado, estaba su hijito Carlitos, que aún no hablaba. Carlitos intencionalmente fue acercándose al azúcar, poco a poco. Metió un dedito y se lo llevó a la boca. Y como le gustó, estaba dulce, ahora metió un puño en la azucarera y sacó mucho azúcar y se lo llevó a la boca. Y así lo hizo por varias veces. A los pocos minutos vino el papá que desde lejos estaba viendo esta acción y le preguntó: Carlitos, ¿comiste azúcar? Y como no podía hablar aún, Carlitos movía su cabeza negativamente a los lados, indicando que él no había comido. Y mientras hacía esto, el azúcar caía de su cara. Oh, queridos hermanos, esto nos prueba que el corazón del hombre está inclinado al mal y no a la santidad. Es por eso que el escritor bíblico nos da la promesa en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, que dice: y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es el Señor que puede hacer esta obra en tu corazón, siendo lleno del Espíritu Santo. Y de esta manera podemos satisfacer la demanda de Dios que dice en 1 de Pedro 1:15: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué los cristianos debemos ser santos? ¿Por qué es necesario que seamos santos? Porque sin esta experiencia no podemos satisfacer la demanda de Dios. Pero también, hermanos queridos, debemos ser santos porque como cristianos necesitamos adorar a Dios, pero en santidad. El Salmo 29:2 dice: adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Dios se complace que su pueblo le adore, pero que le adore en santidad, en la hermosura de la santidad. El Salmos 24, 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y el mismo salmista se contesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. ¿Sabes, queridos? Cuando somos limpios de manos es porque el Señor perdonó nuestros pecados pasados. Pero cuando somos puros de corazón, es decir, puros en nuestros pensamientos, puros en nuestros sentimientos, puros en nuestras motivaciones, intenciones del corazón, cuando dice que somos puros de corazón, significa que somos no solo salvos, sino santos. ¿Y quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará en el templo para adorar? El limpio de manos y el hombre santo. Dice: él levantará manos puras, manos limpias, santas al Señor. Y el Salmo 93:5 dice: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Sabes, hermanos queridos?
Como cristianos debemos adorar a Dios, levantar manos, sí, pero en la hermosura de la santidad, levantando manos santas. Es necesario que el cristiano sea santo porque sin esta experiencia no podemos satisfacer la demanda de Dios, porque Dios quiere que su pueblo le adore en la hermosura de la santidad. Y en tercer lugar, si queremos ver a Dios, hermanos, si un día queremos estar en su presencia, entonces hoy debemos ser santos. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para ver al Señor tenemos que vivir en paz con todos y siendo santos. Y sin esto no podremos ver al Señor. En Mateo capítulo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Queridos, nuestra meta como seguidores de Jesús es que un día le queremos ver al Señor y estar para siempre con Él. Pero la palabra de Dios enfáticamente dice que sin santidad nadie verá al Señor y que solo los de limpio corazón verán al Señor. Leí hace algunas décadas atrás que el astronauta Yuri Gagarin, quien fue el primer astronauta ruso en salir al espacio, dijo al descender de su primer vuelo, miré por todos lados y no encontré a Dios. Y una pequeña niña de los Estados Unidos inmediatamente le escribió una carta y le dijo lo siguiente, señor Gagarin, ¿está su corazón limpio delante de Dios? Porque la Biblia dice que solo los limpios de corazón verán a Dios. Hermanos, es necesario que vivamos una vida de santidad si queremos ver a Dios. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Dice, los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Hemos visto en primer lugar por qué debemos ser santos. Y hemos visto también por qué los cristianos, hermanos queridos, por qué es necesario que el cristiano sea santo. Y en tercer lugar, vamos a ver, urgente, necesitamos esta experiencia. Sí, hermanos, debemos ser santos. Esto es urgente. El apóstol Pedro dejó todo para seguir al Señor. Podríamos decir que era un cristiano, un discípulo del Señor. Así lo identificaron los evangelios. Por 3 años pasó con Jesús. Y Pedro le siguió al Señor. Es verdad que tuvo sus altos, sus bajos. A veces su intrepidez, hermanos. A veces su temperamento le jugó una mala pasada. Él tuvo sus saltos en los cuales Jesús lo alabó y le dijo, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló esto carne ni sangre, sino mi Padre Celestial que está en el cielo. Pero también le dijo a Pedro en alguna oportunidad, vete delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Jesús alabó a Pedro cuando hizo bien y Jesús criticó fuertemente a Pedro, aún diciéndole Satanás. Hermanos, Pedro tenía un carácter impetuoso y temperamental. Él no podía pasar mucho tiempo en oración, como cuando fueron al Getsemaní, no pudo orar una sola hora. Pedro no le dio valor a la palabra de Dios cuando Jesús le dijo, escrito está, todos ustedes se escandalizarán de mí y me abandonarán. Y él dijo, no, Señor, eso no pasará conmigo. Si es necesario, te daré la vida. Él no le dio valor a la palabra de Dios. Hasta casi al final del ministerio de Jesús, Pedro no entendió lo que significaba el reino de Dios, seguía pensando en términos terrenales. Y para rematar todo esto, en el momento más difícil de Jesús, Pedro, su gran amigo,
Pedro, el discípulo preferido de Jesús, le negó 3 veces. Podemos decir, queridos hermanos, en este día, sin temor a equivocarnos, que Pedro era un cristiano, pero que le faltaba ser santificado. A Pedro le faltaba el Espíritu con el Espíritu Santo, porque después que él tuvo esta experiencia, después que fue bautizado con el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, su vida radicalmente fue transformada. Pedro, de ser impetuoso y temperamental, se convirtió en un hombre paciente. Pedro, incapaz de poder haber velado 1 hora con Jesús, se convirtió en un hombre de oración que a las 3 de la tarde iba al templo a orar. Pedro, de haber dado poca importancia a la palabra de Dios, se convirtió en un amante de las Escrituras. Ahora Pedro ya no tenía temor. 3 veces estuvo encarcelado y fue azotado por Jesús. Pedro se convirtió en un fervoroso predicador, hermanos queridos. Él ya no tenía miedo de lo que podían hacerle los gobernantes o los líderes religiosos. Él ahora decía: no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Un día, cuando lo apresaron, él le dijo a los gobernantes que no tenía temor de lo que podía pasarle. Él prefería obedecer a Jesús antes que a los hombres. Queridos hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo hizo una gran diferencia en la vida de Pedro. Como nazarenos creemos en esta segunda obra de gracia, la entera santificación. Y nosotros, nuestra fuente viene de la doctrina que sistematizó el hermano Juan Wesley. Él sistematizó esta doctrina que ahora llamamos la doctrina de santidad. Él era un pastor misionero wesleyano inglés, quien sintió un llamado de Dios para ir a los Estados Unidos y predicar a los indios americanos. Cuando estaba viajando de regreso a su país, vino una gran tormenta que casi se hundió el barco en que venía. Al igual que muchos de los tripulantes, el hermano John Wesley corrió para tomar un bote salvavidas, pero mientras que subía a la parte más alta del barco, escuchó que unas personas estaban cantando canciones cristianas. Guiados por la música, llegó a un pequeño cuarto. Abrió la puerta y, para su sorpresa, vio a un grupo de hermanos tomados de la mano alabando a Dios. Y él, impactado por esta escena, les preguntó: ¿no se dan cuenta que vamos a morir todos? Vamos a coger un bote salvavidas. Y estos hermanos le dijeron: si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. A partir de ahí, la vida de Juan Wesley no fue igual. Él comenzó a buscar en oración y en la palabra esta experiencia. Volvió a su país y siguió pastoreando. Y un día, estando en la iglesia de los moravos, la denominación de estos hermanitos que cantaban allí en alta mar, en medio de la tormenta, leyendo el libro de Romanos, le pidió al Señor que lo bautizara con su Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo sobre él y su vida cambió radicalmente, y también su ministerio. Llegó a ser el gran predicador. Miles y miles de personas se convirtieron en su ministerio. Las leyes de su país fueron cambiadas. Se estableció la hora o jornada de 8 horas de trabajo. Se humanizó el trabajo para las mujeres y los niños en las minas. Se cambió el sistema carcelario, que era terrible. Muchas leyes cambiaron aún al país de Inglaterra. Es por eso que se le conoce a Inglaterra como antes de Wesley y después de Wesley. Cierto escritor dijo: un hombre renovado produjo un avivamiento en la iglesia que transformó al mundo de su tiempo. Queridos hermanos, somos wesleyanos porque creemos esta doctrina de la santidad,
que es una segunda obra de gracia que tiene Dios para nosotros. Porque, hermanos queridos, la santidad, más que una hermosa doctrina, es un estilo de vida. No nos debemos sentir satisfechos con la salvación. Habiendo nacido de nuevo, no debemos permanecer como niños en Cristo o bebés espirituales. Hay más para nosotros y es la experiencia de la entera santificación. Como decíamos en la ilustración que mencionamos al iniciar esta reflexión, el joven irlandés se estaba alimentando con pan y queso cuando podía disfrutar de todas las comidas que había en el barco y a cualquier hora. Estaba viviendo bajo el nivel de lo que podía estar viviendo. Queridos, igual nosotros, si no vivimos una vida abundante, es simplemente porque no nos hemos apropiado de toda nuestra herencia en Cristo, que es la santidad de vida. Juan el Bautista expresó en Mateo 3:11, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús dijo en Lucas 11:11 al 13, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Hermanos, Jesús nos puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y el Padre puede darnos el Espíritu Santo cuando le pedimos. Y el último versículo, el profeta Isaías dice en el capítulo 44:3, porque yo derramaré de mi espíritu sobre tu generación. Sí, querido, Dios quiere santificar tu vida y llenarte de su Espíritu Santo. Nuestra oración en este día debería ser como la de David, en el Salmo 51:7 y 10, que decía, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Querido hermano, te invito a que hoy consagres tu vida al Señor. Es posible que no hayas conocido que hay una segunda obra de gracia que Dios tiene para sus hijos, que es la santidad de vida, y que es posible vivir una vida santa. Cuando un día conocimos a Jesús como nuestro Salvador, le entregamos todo nuestro pasado y Él perdonó nuestros pecados. Cuando consagras tu vida al Señor y le pides que te santifique, le entregas no solo tu pasado, le entregas tu presente y tu futuro. Le entregas todo lo que eres y lo que serás. ¿Sabes, querido? Jesús no solo quiere ser tu Salvador, sino también quiere ser el Señor de tu vida. El Señor es el que tiene control sobre tu vida. Si tomas esta decisión, vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Quieres hoy pedirle a Dios que te santifique? ¿Quieres pedirle que te bautice con su Santo Espíritu? ¿Quieres hacer este compromiso con Dios? Te invito a que tomes esta decisión y si lo deseas, ora conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por haberme hablado. Necesito esa segunda experiencia en mi vida. Hoy te consagro totalmente mi vida. Santifícame, Señor. Te entrego mi presente y mi futuro. Te entrego lo que soy y lo que seré. Quiero que seas no solo mi Salvador, sino también mi Señor. Toma el control total de mi vida, Señor, y bautízame con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga ricamente, querido hermano. Amén. Amén.